Buenas noches. Buenas noches, radiólogo. ¿Me logra escuchar? Sí, muy fuerte y claro. Ya. Vamos a dar inicio con la ponencia. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Nel Martínez. En esta oportunidad se va a dar el curso de técnico en radiología a cargo del ponente Francisco Vargas. Si tienen alguna duda o sugerencia, háganlo al finalizar la ponencia, o en todo caso les voy a dejar mi número de celular en el chat del Zoom. Se les recomienda mantener su micrófono y cámaras apagadas. Vamos a dar inicio con la sesión. Adelante, doctor. Muchas gracias, señorita. Le agradezco. Muy buenas noches con todos, estimados participantes. El día de hoy, bueno, continuamos con estas ponencias. Tenemos el tema de técnico en radiología. Sí, vamos a abarcar bastantes temas. No solo la formación que requiere un técnico en radiología, sino todo lo que, bueno, los campos y las áreas, los distintos exámenes que realizamos. Yo creo que ahí sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, empecemos. Sí, técnico en radiología, mi nombre es Francisco. Como decía la compañera mediadora, cualquier inquietud, consulta, podemos, Y habla hacer, bonito. podemos hacerla al final. Les voy a rogar, por favor, sus audios, silenciarlos para no tener interferencia por todos los demás participantes, ¿sí? Empecemos diciendo que este tema de la radiología empezó en 1895 gracias a este tipo, a esta persona, a este señor, William Conrad Röntgen, físico de origen alemán, que, bueno, experimentando en su laboratorio con este tipo de fenómenos, descubrió los rayos X. ¿Cómo lo descubrió? Pues sencillo, como les digo, lo estaba experimentando, no tenía en ese entonces idea de lo que iba a lograr ni cómo lo iba a formar. Fue su esposa la que ayudó o sirvió de primera imagen. Acá tenemos la primera imagen radiográfica, la mano de su esposa, vemos el anillo de matrimonio, de bodas, ¿no? Bueno, esto lo llevó a un sinfín de galardones, desde premios en su ciudad natal hasta el premio Nobel años posteriores, ¿no? Ese es el principio de cómo todos los equipos que utilizan radiación ionizante empezaron gracias a este señor. Estos eran los primeros equipos que teníamos, ¿no? En radiología, equipos bastante antiguos, bastante carentes de calidad, de tecnología, pero que en su principio, claro, eran los equipos que teníamos a la mano y que, bueno, nos manejábamos con lo que teníamos y no podíamos más, ¿sí? Acá tenemos un equipo portátil, ¿no? Básicamente era una valija o maleta de madera bastante pesada con los distintos elementos que vamos a ver en el transcurso de la charla. Eso también, esta es una foto real, un museo en Alemania, donde vemos, bueno, no solo una mesa de rayos X con el tubo, sino elementos como los guantes, el collarín tiroideo, que se usaba para protegerse de la radiación ionizante. Vamos a empezar explicando, estimados oyentes, lo siguiente. ¿Qué es la radiación ionizante? ¿No? Para entender la radiación ionizante, primero hay que irnos o empezar explicando qué es la radiación electromagnética. La radiación electromagnética, estimados oyentes, no es sino otra cosa que cómo se propaga este tipo de onda en el espacio, ¿ok? No solo existen los rayos X, hay distintos tipos de estructuras que emiten ondas electromagnéticas, como las señales de radio, microondas, los infrarrojos, la luz visible que vemos en cualquier lado, el ultravioleta, los rayos solares, etcétera, etcétera. Todos estos tienen una longitud de onda que varía de acuerdo al tipo de principio, ¿no? Tenemos que, si recordamos por física elemental, en colegio, en la escuela, sabemos que, bueno, la longitud de onda se mide, ¿no? Desde cresta a cresta, es decir, desde punto a punto, donde los valles, bueno, son secundarios. En este caso, los rayos X, que es lo que nos interesa, tienen una longitud de onda bastante corta, es decir, esta de acá, ¿no? Pico a pico a pico. Digamos que acá hay X distancia, acá hay la tercera o cuarta parte, ¿ok? En lo que son rayos X y rayos gamma también concernientes a la radiología, operadores de diagnóstico y técnicos en radiología. ¿Por qué les menciono esto? Porque eh,
La longitud de onda de los rayos X se puede medir en 10 a la 18, básicamente hercios es la unidad de medida, ¿no? Entonces, entender que la radiación electromagnética, dentro de la radiación electromagnética tenemos la radiación ionizante o los rayos X, ¿sí? Nosotros en radiología, al ser una longitud de onda corta, tenemos un poder de penetración bastante alto, distinto a otros tipos de radiaciones electromagnéticas. Entre esas, está, bueno, la radiación alfa, radiación beta, los rayos X y gamma y los neutrones. Todos estos de uso médico, que en el caso del papel, su longitud de onda, como no es tan penetrante, en el caso de lo alfa, perdón, como no es tan penetrante con una simple hoja de papel, podemos detener su poder de penetración. En el caso de la radiación beta, ya un poco mayor al alfa, con una estructura, con la mano, poniendo el dorso como barrera, pues detenemos su poder de penetración. ¿Ok? Pero en el caso de los rayos X y gamma ocurre lo siguiente. Nosotros tenemos un poder de penetración bastante alto. Eso significa que atraviesan estructuras como el cuerpo, como la hoja de papel, como una lámina de aluminio. Y para detenerlo necesitamos estructuras como el plomo u hormigón para que esta radiación o estas ondas no pasen de o no sobrepasan esa estructura. Es por eso que una vez que emitimos radiación ionizante al cuerpo, la podemos adquirir posteriormente, ¿no? Como radiología convencional estamos hablando. En el caso de los neutrones, bueno, tiene un poder de penetración mucho más alto, ya son estructuras más de uso industrial, pero que, como vemos, el poder de penetración, imagínense, hasta el hormigón incluso tiene que ser bastante grueso para limitarlo, ¿no? Hay que entender que el principio fundamental de las radiaciones ionizantes es la interacción que tiene con los átomos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros incidimos o disparamos un rayos X o un haz de rayos X a cualquier estructura del cuerpo humano, estamos compuestos por átomos. Este va a interactuar, sea con los electrones libres en su alrededor o con el núcleo del elemento que estemos irradiando. Y si bien puede interactuar eliminándolo, destruyéndolo o incidiendo únicamente, todo ese tipo de incidencias que tiene el haz de rayos X en el núcleo es lo que llamamos radiación ionizante, ¿sí? Ioniza el átomo. Hay que entender que la radiación ionizante es sumamente peligrosa si no es manejada por el profesional correctamente formado, obviamente, y de manera y respetando los principios de calidad y, bueno, normas que vamos a ver en el transcurso de la charla. Pero en eso se basa el principio de los rayos X de la radiología convencional. Para las personas que no han visto, este es un tubo de rayos X, tal vez no todos son cercanos a la radiología, es un tubo básicamente forrado con estructuras de acero, donde en su interior, bueno, tiene un sinfín de estructuras, también las vamos a ver, y bueno, las entradas de voltaje, no de electricidad, de corriente. Ok, este es un tubo de otro tipo con distintos accesorios, pero bueno, es de esta manera. Para los que, bueno, me preguntan más o menos el tamaño, es como una caja de zapatos, básicamente, sí, es bastante pesado, pero tiene esa dimensión. Este es un esquema de cómo es el tubo de rayos X por dentro, es decir, la estructura que está dentro de este tubo. Y básicamente tenemos un lado positivo y un extremo negativo, ¿no? El lado positivo llamado ánodo y el negativo llamado cátodo. ¿Ok? Y obviamente el lado positivo, bueno, tiene un sinfín de estructuras mecánicas, rodamientos, piezas giratorias y circuitos que al momento que ingresa la corriente permiten hacer girar este elemento de aquí, que es un ánodo o un platillo giratorio, ¿sí? Todo este mecanismo con la corriente que ingresó realiza el giro de este plato, de este ánodo giratorio. La intención, se la voy a explicar a continuación. La cuestión que este extremo es positivo, ¿sí? Como le decía, el ánodo es toda esa estructura y es positivo. Y en el otro extremo tenemos simplemente el extremo negativo llamado cátodo, donde igual ingresa la corriente eléctrica, como teníamos dos entradas aquí, y produce mediante los filamentos una nube de electrones, ¿no? La famosa nube de electrones que, al ser disparada o expulsada por parte del cátodo, se estrella con el ánodo y esto produce lo que es los rayos X. Mencionar dos cosas. Primero, que toda esta estructura es de cristal, es de vidrio, ¿ok? Obviamente no es el vidrio que nosotros conocemos de la casa, del auto, del vidrio, no. Es un vidrio, obviamente, completamente distinto que soporta temperaturas, perdón, sobre los 600 grados, ¿no? Entonces es un fenómeno bastante exotérmico, tiene una temperatura sumamente alta
Y este vidrio que les estoy mencionando de la carcasa permite, bueno, o no se rompe al ser expuesto a tanto calor. Obviamente interno, aquí no se ve, pero simulemos que es el color celeste. Tenemos un aceite refrigerante, ¿no? Un aceite que cumple la función no solo de lubricar, sino de mantener una temperatura eh, normal o por lo menos dentro de la carcasa, dentro del tubo, estable. Sí, obviamente es un aceite completamente distinto. Este aceite con el largo o el pasar de los años se agota o se quema y puede ser cambiado y reemplazado, ¿no? Mencionar también otro punto. Nosotros del 100% del fenómeno que producimos aquí adentro, es decir, cuando ingresa la corriente en el ánodo, gira el plato e ingresa por el otro extremo la corriente al cátodo y hace que se produzca la nube de electrones, solo del 100% que producimos, solo el 1% se vuelven rayos X. El 99% restante se sigue rebotando y sigue en el interior del tubo hasta obviamente atenuarse. Sí, rayos X, recuerden, el inventor William, le puso porque como álgebra cualquier eh, con- variable o cualquier número que no sabemos su valor, le ponemos X, ¿no? Es X, es norma universal. Entonces, como él no sabía a qué se debía a este proceso, le denominó X. Pero hay literatura y bibliografía donde también se le mencionan rayos catódicos o anódicos, y ahora ya entendemos por qué, ¿no? Debido a estos dos, este, dos ponencias. Los elementos que están dentro del tubo de rayos X como tal normalmente son de wolframio o tungsteno. Y son estos elementos porque, claro, ¿no? Son elementos tolerantes al calor, de usos prolongados y, bueno, son el elemento adecuado para construir este tipo de piezas. Esta ya es una foto real. Esta foto no la vamos a encontrar en internet. Es una foto la he visto en un par de libros, pero bueno, yo la tenía ya bastante tiempo, donde es un tubo rayos X real, ¿no? El vidrio que les decía, ¿sí? El filamento, el ánodo giratorio. Y obviamente en el otro extremo debe estar la ventana por donde va a salir el rayos X. Pero básicamente este es el principio, ¿no? El cátodo, el ánodo y bueno, todo el fenómeno que ocurre aquí, ¿no? Obviamente está retirado el aceite, este tubo ya no sirve, es un tubo de uso únicamente explicativo. Pero eso sí, con las personas que no lo conocían. Nosotros en radiología, como operadores de radiodiagnóstico, manejamos dosis, ¿sí? Dosis no solo de exposición, sino dosis de cómo esta radiación ionizante ingresa a nuestro cuerpo. Son tres: dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva. Cada una tiene una unidad de medida distinta, sean miligray, sean milisievert, sean gray, sean rad. Y obviamente es convertible a otra, ¿no? Así como cuando convertimos centímetros a metros o kilómetros a millas, pues este tipo de dosis también manejan ese tipo de cálculos. Entender lo más importante, que es la dosis absorbida, es decir, cuánto de radiación ingresa a nuestro organismo, ¿no? Nosotros como personal ocupacionalmente expuesto y el paciente como, bueno, paciente, ¿no? Tiene que ingresarle radiación. Imagínense, no lograríamos nada si le ponemos medios de protección al paciente. Entonces, todo esto es medible. Aquí en el Ecuador, de donde yo les saludo, de la ciudad de Quito, tenemos el ente regulador, el organismo que regula todos nuestros accionarios, que es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, específicamente con su Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares, que por sus siglas es la SCAN. ¿Ok? Ellos básicamente lo que se encargan es de hacer respetar las dosis máximas de radiación ionizante en el personal, en los pacientes, en el ambiente, en el centro radiológico, así como, bueno, llevar una correcta medición de todo este tipo de dosimetrías. No siempre hay en los centros radiológicos un oficial de seguridad, una persona encargada em, su manejo, ¿sí? Recuerden que nosotros utilizamos ciertos aparatos que nos permiten medir cuánta dosis de radiación ingresa a nuestro cuerpo, así como aparatos de uso común, es decir, que lo vemos en la sala de rayos X y que mide cuánta radiación debe haber, ¿no? Esta es una tabla, esto lo encontramos en internet, las personas que les interese conocer cómo van los parámetros aquí en el Ecuador. Em, Tenemos la dosis máxima para personal ocupacionalmente expuesto de 20 milisievert al año.
Que bueno, no puede exceder los 100 cada 5 años. En el caso del público paciente, máximo 1 milisievert al año. Estudiantes, dependiendo obviamente la edad, bueno, pueden hasta 6 milisievert. Las mujeres en embarazo, mentira que no se le puede realizar, no se le puede recibir o emitir radiación ionizante. Recuerden que las primeras semanas del embarazo es donde más o donde es más sugestiva o sensible a la radiación y obviamente no, las primeras semanas es de un mayor riesgo, pero hay que entender lo siguiente y no olvidarnos que hay medios de protección, lo vamos a ver más adelante y que si la mamita, la señora, la paciente que esté embarazada tiene una fractura de tobillo, de cráneo, de mano, simplemente cubrimos el área, ¿no? Cubrimos, protegemos el área con plomo, que era el elemento que les decía que no permite el paso de la radiación y podemos realizarle la placa de rayos X de mano, de tobillo. Obviamente, si el examen a realizar es un estudio que compromete la parte abdominal pélvica, pues será imposible. Pero aún así, pasado cierto periodo gestante, hasta 1 milisievert al año, ¿no? Mujeres en el periodo de lactancia, aquí las normas, las leyes las exenta de trabajar en sitios donde haya una fuente radioactiva, pero bueno, normalmente aquí por costumbre se les reubica esos meses de lactancia, ¿no? Al igual que las embarazadas. Hay personal que por intercambios o personal de apoyo, personal capacitor, que también no vienen de otros países, de otras ciudades, y bueno, tienen que regirse a las normas actuales que constantemente la SCAN, la subsecretaría, establece. Como le digo, este cuadro es bastante extenso, son unas 10 hojas, me parece, de dosis o de dosimetría, y lo podemos encontrar en internet, simplemente entran a la página y lo revisan para las personas, los que manejan el tema de la dosimetría, ¿no? Oficiales de seguridad radiológica, físicos médicos, sé que hay personas que participan en los talleres y tienen eso como profesión. Dentro de la radiación ionizante, estimados colegas, compañeros, oyentes, nosotros dividimos en dos los efectos que puedan o no causar las radiaciones. Y estos son los estocásticos y los determinísticos, ¿no? Uno de ellos, los estocásticos, se basa básicamente en la probabilidad. Es decir, no se pueden predecir con certeza, pero se pueden describir mediante distribuciones de probabilidad. O sea, podemos estimar qué es lo que va a sucederle a tal paciente después de haberle realizado tales estudios. Aleatoriedad, probabilidad. Mientras que los determinísticos son efectos que los podemos calcular, ¿no? Con precisión específicamente a partir de las condiciones iniciales, reglas y leyes que gobiernan el sistema. Es decir, dependiendo siempre de, eh, primero, cuánto tengamos de límite en el tema de dosis absorbidas por tejido y segundo, del estudio que le realicemos, ¿no? Nosotros en radiología, estimados oyentes, nos manejamos por un principio clave que es el principio de Alara, que por sus siglas en inglés, ¿no? Es as low as reasonably achievable, ¿no? Tan bajo como sea razonablemente posible. ¿A qué me refiero con eso? Si bien es cierto, nosotros somos operadores de radiodiagnóstico, técnicos de radiología, tecnólogos en radiología y licenciados, ya vamos a hablar las diferencias. Nosotros tenemos como fin adquirir una imagen óptima, una imagen diagnosticable, una imagen radiográfica buena. Pero también tenemos como ley emitir la menor cantidad de dosis de radiación por muchas razones. Una de estas, obviamente, cuidar al paciente y cuidarnos nosotros. ¿Cómo respetamos eso? Mediante tres subprincipios. Uno de esos el tiempo, otro la distancia y otro el blindaje. Cuando les hablo de tiempo en radiodiagnóstico, los exámenes son o tienen que procurar ser sumamente rápidos, ¿ok? Muy veloces. Mientras más rápido hagamos un estudio, mejor nos va a ir a todos. Eso por un lado. Por otro lado, la distancia. ¿A qué me refiero? Con que nosotros desde la fuente de radiación al sitio donde estamos manejando el equipo tenemos una distancia, ¿ok? Entonces, mientras más lejos estemos de la fuente de radiación, mucho mejor. Y en el caso de shielding, que es la protección o el blindaje, tenemos estas estructuras, ¿no? Que son el delantal plomado, el collarín, los guantes, las gafas plomadas, la parte de atrás del delantal. Estos elementos obviamente tienen en su interior una lámina de plomo que normalmente, bueno, según la norma, oscila entre 0,5 a 1 milímetro de plomo por elemento. Y son elementos bastante pesados, pero nos permite, como les decía yo, ¿no? Limitar que la dosis o no permitir que la dosis de radiación ingrese dentro de nuestro organismo. Entonces, importante el concepto de ALARA.
Como vemos aquí, acá está la colega, la compañera, en la consola de radiología con bueno, el equipo interno, realizándole, ¿no? Un estudio radiográfico al paciente. Acá vemos que la mamá tal vez también está apoyando, es familiar. Pero lo importante de esto es que este vidrio no es un vidrio normal, este vidrio también tiene un blindaje, como decíamos, ¿no? Un vidrio plomado, delantal plomado y todo lo respecto al blindaje es plomado, que no se ve, no nos permite ver de adentro afuera y de fuera hacia adentro, pero internamente tiene una lámina que no permite el paso de radiación. Las diferentes estructuras, elementos de la workstation o estación de trabajo. No soy muy partidario de compartir los daños colaterales que produce la radiación ionizante. Sin embargo, muchos colegas y compañeros de trabajo me han hecho caer en cuenta de que sí, ¿no? La gente toma conciencia en cuanto a la radiación cuando observa la realidad. Y la realidad es esta. Al nosotros no manejar y no respetar el concepto de Alara, manejar de manera irresponsable la radiación, en vez de ayudar al paciente podemos causarle daños tremendos, tanto estocásticos como determinísticos, pero que a veces no lo vemos ni en la siguiente generación. A veces se demuestra o es visible dos, tres generaciones después. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con ese tipo de, de cuidado, de criterio, por favor. Eso va a depender mucho de la formación y, bueno, qué tan profesionales seamos. En radiología, en radiodiagnóstico, ya no hablamos de colores, de tonos, de nada de eso. Nosotros hablamos de una escala de grises o de densidades radiográficas donde, bueno, tenemos cinco básicamente, que de negro a blanco con sus diferentes escalas, ¿no? Donde el negro es el aire que encontramos en los pulmones, etcétera, tráquea. Un poco más gris, la grasa, tejido adiposo corporal, ¿no? Donde tenemos tejido adiposo, pues vamos a encontrar grasa. El agua o el líquido lo vamos a ver mucho más blanco que los otros elementos. Y más blanco que el agua aún el calcio, ¿no? Que son los huesos. Por lo menos en huesos largos, por lo menos en las corticales, es donde más vamos a ver esta densidad. Y lo único que supera la densidad más blanca que tenemos en el cuerpo sería el metal, ¿no? Que obviamente en condiciones normales no lo encontramos en el cuerpo, pero sí en distintas prótesis, etcétera. Entender que mientras más negro sea, nosotros en radiodiagnóstico hablamos de radiolucidez, y mientras más blanco sea, hablamos de radio opaco. Se podría entender de distinta forma, ¿no? Se podría entender que negro es radio opaco por lo opaco y el blanco lo contrario, pero no. En radiología funciona de la manera que le estoy explicando: negro radiolúcido, blanco radio opaco. Los distintos tipos de estudio, entender que la radiología hoy en día está creciendo, cada vez nos permite examinar ya no solo a personas, como lo vamos a ver luego, sino un sinfín de estructuras y de usos pues tremendos. Empezamos y siempre con, con el diagnóstico médico, pero no nos hemos quedado ahí, ¿no? Son las distintas aplicaciones que tenemos nosotros de la radiología convencional y digital de hoy en día. Anteriormente nosotros teníamos que ingresar a este tipo de cuartos oscuros, como revelaban las fotografías, y procesar nuestra placa radiográfica, sumergirla en estos tres líquidos: fijador, revelador, agua, esperar unos minutos, a veces hasta horas, y bueno, elaborar la placa radiográfica. Demoraba bastante, estos líquidos eran sumamente tóxicos. Tuve la oportunidad de, ya en uno de los últimos años, de, de prácticas, conocer uno de estos sitios, y créanme que era súper, súper horrible porque no ves nada, como le digo, los líquidos son tóxicos, corroe incluso las manos, y es decir, un total caos. Gracias a Dios esto ya no existe, ya no lo vamos a ver absolutamente en ningún lado, y todo ahora es digital. ¿Dónde aplicamos la radiología, no? Hay que entender que una cosa es imagenología y otra cosa es radiología. La imagenología abarca la radiología, ¿sí? Pero la imagenología también incluye la ecografía y la resonancia magnética. Son dos estudios los cuales no usan radiación ionizante, entonces es por eso que no los menciono en este ejemplo de aquí. Nosotros tenemos que los rayos X se va a utilizar en estos cinco ejemplos, ¿no? ¿Qué son la radiología normal? Las placas que en todo el mundo nos hemos realizado en algún momento: tórax, abdomen, cráneo. La mamografía, que son las diseñadas o elaboradas para las mujeres, las pacientes femeninas pasado cierta cantidad de años. Y bueno, ¿no? La tomografía computada, que es un estudio mucho más específico, mucho más completo, que obviamente maneja fuente de niveles de radiación mucho más alto que las dos anteriores.
pero que los resultados son pues muy, muy, muy importantes y diagnósticos, ¿no? Tenemos la fluoroscopía, que no es otra cosa que los mismos rayos X, pero en tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos permite ver movimientos peristálticos, de movimientos del corazón, sístole, diástole, en el caso de pacientes con exámenes especiales como la deglución y un tránsito gastrodenal, etcétera, etcétera, ¿no? En tiempo real, es decir, viendo cómo se mueven estas estructuras. Y por último, la radioterapia. La radioterapia es, estimados oyentes, el examen o el estudio o los estudios con más radiación ionizante de todos estos, ¿no? Acá habría que agregar la medicina nuclear, pero bueno, ese es un campo muy aparte, pertenece a la imagenología, pero no es materia del taller de hoy. La radioterapia, como le digo, es básicamente el tratamiento, destrucción de células cancerígenas mediante radiación ionizante, ¿no? Es decir, disparamos un cañón o varios en varias sesiones para eliminar el tejido cancerígeno, ¿no? Recordemos que los cuatro anteriores que mencioné, todos menos radioterapia, bastaría con una orden médica, un pedido donde diga, por favor, realizar tal estudio, tal paciente, por tal razón. Ese es un pedido médico, una indicación. En el caso de la radioterapia no funciona así, es todo un comité, es una serie de médicos especialistas, un oncólogo, un cirujano oncólogo, un radiólogo, un especialista en radiología, y profesionales más físicos, físico médico, el dosimetrista, el ingeniero biomédico, que analizan todo lo que tiene que ver con el paciente y las sesiones que vaya a necesitar. En semanas anteriores, un poco más hace meses, dimos una charla de radioterapia, tuvo muy buena acogida, los invito a consultar, a preguntar cuándo volvamos a organizar una de esas. Fue bastante, bastante agradable esa charla, nos instruimos todos y bueno, conocer en este caso únicamente que la radioterapia es ese tipo de estudios que utiliza radiación a niveles estratosféricos, ¿no? Hay que entender algo, ¿no? ¿Por qué los tejidos? O sea, ¿por qué cuando yo emito unas de rayos X, la clavícula se pone blanca, el pulmón se pone negro, la columna se pone blanca? Eso es fácil de comprender, ya les expliqué el tema del fenómeno físico y químico, la interacción con los átomos y todo eso. Pero hay que entender que cada elemento, cada tejido tiene su factor de ponderación o simplemente su nivel de absorción, ¿no? Mientras más denso sea un huevo, un tejido, más absorbe la radiación. Es decir, en el caso, por ejemplo, de, digamos, los pulmones, son tejidos blandos, ¿no? Entonces absorben mucho menos radiación. En el caso, por ejemplo, de los huesos, al ser más densos, más duros, más resistentes, absorben mucha más radiación y en la imagen radiográfica se observan radiopacos. Recordemos que radiopaco eran blancos, ¿no? Entonces los huesitos blancos. Y en el caso de los blandos, todo lo contrario. Músculos, órganos absorben mucho menos radiación y aparecen radiolúcidos, es decir, blancos. Vamos a seguir manteniendo el término de blancos y negros hasta que, bueno, nos quede eh, ya correctamente aprendido el tema de radiolúcido y radiopaco. Una vez que ya adquirimos las imágenes y entendemos cómo se elaboran y cómo se producen, pues pasamos a comprender o entender que estas imágenes, luego de nosotros haberlas realizado, pasan a un área donde van a ser interpretadas. Es decir, aquí en el país y en la mayoría de países de Latinoamérica, es un médico especialista en radiología el encargado de describir o diagnosticar al paciente qué patologías pudiera o no tener en base a los exámenes que nosotros hemos realizado. Aquí, por ejemplo, vemos dos ejemplos de placas de tórax. La imagen de su izquierda nos muestra un pulmón izquierdo. Recuerden que esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior, esto es inferior y estamos de nivel posterior anterior. Entonces, a nivel de el lóbulo inferior del pulmón izquierdo vemos un colapsamiento. Esto podría ser un derrame por la densidad radiopaca que vemos en todo este segmento, ¿no? Habría que relacionar con la clínica, como todo examen de imagen, para describir qué patología pudiera estar padeciendo el paciente. Mientras que en la imagen del lado derecho tenemos un corazón ligeramente aumentado de tamaño, con imágenes irregulares o quísticas en el pulmón derecho, exactamente el lóbulo medio inferior, y los ángulos cardio y costofrénicos ocupados tanto derecho como izquierdo, ¿no? Son patologías que vamos a ir conociendo, evidenciando en la vida operativa de radiólogo. Otras estructuras, como por ejemplo cuerpos extraños, ¿no? Esa es una paciente femenina, por la silueta mamaria la identificamos, derecho, izquierdo, y vemos estos broches, ¿no? Que si se acercan a su pantalla, si ven este de acá, ¿ok? Entendemos que eh,
son broches donde, bueno, es obvio que estamos hablando de ropa interior o artículos de plástico que nos están estorbando. Entonces, esta placa lastimosamente hay que repetir. ¿Y qué es lo malo de repetir? Que, por ejemplo, aquí hay una técnica, una incorrecta técnica, ¿no? Porque nosotros al realizar una radiografía tenemos que pedirle que se retiren los objetos que nos puedan estorbar. Y aquí obviamente no le retiraron, o si le dijeron y no se retiró, también es culpa del operador en radiodiagnóstico. ¿Por qué? Porque recuerden que el tubo tiene estructuras, como les mencionaba anteriormente, que no son eternas, como cualquier instrumento mecánico, terminan con su vida útil. Y no solo eso, aparte que usamos el tubo en vano, estamos irradiando a la paciente también en vano y nos estamos irradiando nosotros en vano. Entonces tiene un sinfín de repercusiones el no realizar una correcta técnica radiográfica, ¿no? Obviamente hay circunstancias como el caso de la derecha, donde tiene instrumentos, bueno, cardíacos, como este marcapasos, donde no le podemos pedir al paciente, ¿no? Sabe que retires el marcapasos, es imposible. Sin embargo, el médico que refiere esta rayos X es consciente de que él o la paciente, que es femenina también, tiene ese instrumento y que de existir una posible patología en este nivel, o en el nivel, ¿no? Donde vemos los cables, no la vamos a ver, ¿no? Entonces es consciente o puede que quiera ver otra estructura en otro lado y no tenga mucha importancia que exista. Hay criterios técnicos para valorar que una rayos X o un examen de imagen esté correctamente realizado. Algunos de ellos son la inspiración, la rotación y la exposición, ¿no? Exposición me refiero a los factores que nosotros administremos al paciente en cuanto al kilovoltaje y miliamperaje, que son factores que nosotros, bueno, lo manejamos en el día a día y básicamente uno maneja el poder de penetración, es decir, qué tan fuerte va a ingresar el rayo al cuerpo, y el otro la cantidad de radiación que necesitamos para que la imagen sea correcta. Un centraje correcto es importante al momento de adquirir una imagen, saber cuándo estamos y en qué segmento estamos. No tenemos que conocer obviamente la anatomía radiológica, que es completamente o tiene muy poca relación con la anatomía normal, ya que todas las estructuras cambian completamente su morfología a nivel radiológico. Este ejemplo es una placa sobreexpuesta, es decir, es una rayos X de tórax con con valores de kilovoltaje y miliamperaje más altos de lo normal. Sí, sabemos por anatomía que, bueno, son las costillas, el corazón, el diafragma, pero aquí no observamos absolutamente nada. De tener alguna patología pulmonar o cardíaca, mediastínica también, no la vamos a evidenciar debido a la sobreexposición, es decir, a los factores altamente administrados. Mientras que la otra es lo contrario, ¿no? Aquí, en cambio, faltó factor. Como les digo, por anatomía sabemos que son costillas, pero no evidenciamos absolutamente nada más. Hay que entender lo siguiente, estimados oyentes. Nosotros, como operadores de diagnóstico, aquí en el Ecuador por ley, la formación correcta es de licenciado en radiología, es decir, el profesional que estudió 4 o 5 años, dependiendo de la institución, de carrera universitaria, donde, bueno, tienes un sinfín de materias que tienes que aprobarlas, ser evaluado y posteriormente eso, bueno, de obtener tu título de licenciado en radiología. Luego de haber obtenido tu título de licenciado en radiología, tienes que hacer el curso del el órgano regulador, que era el SCAN, para obtener la licencia para trabajar con fuentes radioactivas. Una vez que adquieras todos esos requisitos y conocimientos, es donde puedes tú ejercer la radiología como tal. ¿Ok? Eso es el licenciado. Conozco que en Perú, por ejemplo, son los tecnólogos médicos, ¿sí? Son el tecnólogo médico en radiología, así como hay tecnólogo médico en laboratorio, en fisiatría, tecnólogo médico en radiología. Sé que también son 5 años, me parece que también hacen rural o serón, pero son los distintos requisitos dependiendo del país. Sin embargo, hay profesionales, entre comillas, que tienen otro tipo de formación. Antes no existían las licenciaturas, las tecnologías, y el personal que manejaba este tipo de exámenes era un auxiliar o un técnico en radiología. Actualmente ya no hay instituciones aquí en el país, salvo excepciones, que formen auxiliares o técnicos en radiología. Las dos que quedan, pues básicamente lo que quieren hacer es, claro, ¿no? Son personal de apoyo, son personal que asiste como auxiliar al licenciado o al tecnólogo médico. Sí, está dirigido, como les digo, ¿no? A personas que manejan este tipo de profesión de manera no tan formal
Y bueno, una de las universidades particulares que lo brinda tiene una duración de 700 horas, incluyendo prácticas. Los inicios los hacen una vez al año y normalmente son de 6 a 7 meses, ¿no? Distintos horarios, tanto la teoría como la práctica, el tema de la calificación y cuánto es una inversión para un auxiliar o técnico en radiología. Cabe recalcar que el sector público, es decir, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, aquí no contrata ni auxiliares ni técnicos, no hay que necesariamente ser licenciado en radiología, salvo excepciones como en pueblos recónditos, selva, oriente, pueblitos muy aledaños donde no hay el nivel de profesional requerido y bueno, se necesita este tipo de personal de apoyo. Sí, básicamente te dan toda la carga o la malla curricular que debes conocer en anatomía, fisiología, tanto bioseguridad, algo de física, algo de protección radiológica, temas de legislación de la salud, sanitarios, algo de comunicación y bueno, las prácticas correspondientes. Nosotros, estimados oyentes, como les decía al inicio, ya no nos limitamos solo al campo médico. Tengo conocidos que ya ejercen o ya aplican los conocimientos a nivel industrial. Y este es un ejemplo claro, ¿no? O sea, las tuberías en petroleras, nosotros podemos adquirir imágenes de estructuras bajo tierra, incluso bajo muchos metros bajo tierra. Entonces, en paredes, en techos, en pisos, y que nos ha permitido o les ha permitido al campo industrial evitarse tanto gastos como mano de obra y destrucción o distintos tipos que no se ahorrarían si no existiera la radiología. Este es un ejemplo, ¿no? De una radiografía que se hace al piso de una distinta estructura, un edificio, una obra, y vemos cómo está este tipo de cañería o tubo. Y obviamente el software o el interfaz del equipo nos permite hacer las mediciones y observar qué está pasando, si hubiera una fuga, si hubiera una codadura extraña, si hubiera una corrosión, que es lo que vemos en este segmento, ¿no? En este caso, claro, ya para corregirlo tendrían que cavar y desmontar esta pieza. Pero si no hubiera nada, pues se le ahorrarían bastante, ¿no? Es uno de los campos que yo les invito a investigar, a incursionar, porque créanme que es muy bien remunerado y es un campo virgen todavía, no se ha, nosotros como operadores de radiodiagnóstico no nos llama aún mucho la atención, bueno, algunos más que otros, pero es una interesante opción en muchos aspectos, no solo lo económico. Asimismo, ya desde años atrás, no solo aquí en el país, sino en toda Latinoamérica, la radiología veterinaria tiene un campo mucho más amplio, ¿no? Ahora los pacientes, incluso cualquier dolor, fractura, golpe, la toleran, pero no de sus mascotas. Créanme que un examen radiográfico en mascotas, primero tiene un valor más alto y segundo, bueno, eh, está también muy, muy bien remunerado, ¿no? Es poca los profesionales que desarrollan esta técnica. Eh, Sé que hay subespecialidades en formación de radiología veterinaria, pero que, bueno, es un bonito campo a los que somos amantes de los animales, la naturaleza, y podemos corroborar, imagínense, con la radiología, sean como técnicos, auxiliares o licenciados, al bienestar y salud de toditos nuestros animalitos, ¿no? Todos estos equipos, estimados oyentes, son equipos mecánicos y físicos que necesitan una constante calibración. Les voy a explicar lo siguiente. Cuando uno adquiere un equipo de radiología, sea un rayos X, un tomógrafo, un mamógrafo, el que sea, estos equipos, al momento que los adquirimos, sean nuevos o de segunda mano, porque también existen de segunda mano como en los vehículos, vienen con un contrato donde, aparte de la garantía, se otorga o brinda un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo. ¿A qué me refiero con eso? El mantenimiento preventivo normalmente son visitas organizadas con el dueño del equipo y la empresa proveedora para revisar al equipo y todas sus piezas de manera preventiva, ¿no? No es necesario que pase algo para tenerlo que revisar. Normalmente son 2 a 3 veces al año y la visita siempre es programada, ¿no? Nos vemos en enero, nos vemos en junio, nos vemos en diciembre, etcétera.
El día que está programada la visita de calibración y de mantenimiento, pues no se atiende pacientes, es un día prácticamente perdido, pero necesario, ¿no? Y básicamente lo elaboran los ingenieros, ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, que son los profesionales correctos, ¿no? No lo hacemos nosotros, ni el auxiliar, ni el técnico, ni el licenciado, no es nuestro campo. Y está también, por otro lado, el mantenimiento correctivo, ¿no? Que es ya cuando no, cuando hay un daño. Y el que básicamente más ocurre es el que acabemos el ingeniero revisando el equipo con este aparatito, ¿no? ¿Qué es lo que hace con este aparatito? Lo que está haciendo es comprobar que la radiación que nosotros emitamos desde la consola del equipo sea la radiación que salga del tubo, ¿no? Acá está el tubito, estamos viéndolo de manera lateral y acá el colimador, ¿no? El brazo, el buque de pared, la mesa. Entonces, si nosotros disparamos, por dar un ejemplo, 5 kb y 3 MA, el detector, que es este aparatito de acá, tiene que registrar 5 kb y 3 MA. Si registra 6 y 4, 7 y 2, 8 y 4, son valores que no son reales y son valores que nos muestran que hay un daño en el tubo específicamente. Yo les decía y les repetí anteriormente que al ser objetos mecánicos tienen una vida programada. Un tubo de radiología convencional y normal en promedio tiene una cantidad de 5.000 disparos. ¿Sí? Para hacernos una idea, de 5.000 a 8.000 disparos. Siempre, ¿no? Un rango más o menos. Entonces, van a haber circunstancias donde vamos a tener que repetir. Por más indicaciones, por más normas que respetemos, son circunstancias fortuitas que salen de nuestra mano. Entonces, eso va a ir agotando la vida del tubo. Y si a eso le agregamos que no respetamos los mantenimientos preventivos y correctivos, pues nos puede dar este tipo de errores. Estas estructuras son fantomas que simulan el tejido humano. Recuerden que no podemos hacer las pruebas del equipo como una persona ni un paciente porque sería algo poco ético y es por eso que tenemos estructuras que simulan, ¿no? Simulan el tejido adiposo, simulan el hueso, simulan el cráneo, etcétera, etcétera. Muy importante el tema de la calibración. Recuerden que es un tema que una vez que ya se venció el tema del contrato, por ejemplo, y la garantía y los mantenimientos, son sumamente costosos que el profesional venga, revise el equipo, dé un reporte de fallas y en caso de encontrar alguna, corregirlo. Tengo muchos conocidos, vamos de la mano el tema de la ingeniería médica con nosotros, ya que si bien es cierto, ellos dominan el tema mecánico, pero su funcionamiento y principio es nuestra labor. Ahí estamos recién en uno de los procedimientos que realizamos en quirófano hace unos días. Y bueno, el selfie de un radiólogo. Un poco de bibliografía para revisar, ¿no? Siempre agregar material e información es súper importante, no quedarnos únicamente con lo que nos enseña. Y eso sería todo, estimados participantes. Me parece que todavía tenemos unos minutitos para responder un tipo de preguntas. Lo que hacemos normalmente, estimados oyentes, es aquí en el chat que tenemos del Zoom, me escriben cualquier pregunta relacionada al tema de la tecnología o el técnico en radiología. Y bueno, con gusto se la respondo. Acá les pongo preguntas. Perfecto. Los leo. Bueno, yo creo que el día de hoy ha sido todo por hoy, ¿sí? Yo creo que es suficiente. Hemos terminado, estimados oyentes. Yo les agradezco muchísimo su participación e interés. Recuerden que todo el material que exponemos en las charlas lo pueden adquirir con las señoritas mediadoras del centro profesional. Estaremos impartiendo nuevos talleres con temas radiológicos mucho más complejos en lo que viene de las siguientes semanas. Mi nombre es Francisco, me encuentran en el Centro de Formación Profesional, soy operador de radiodiagnóstico y les agradezco, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buena noche y muchísimas gracias por su atención.